I love the tourists who come to my country visit. Oh my God, thank Very you so nice, much. my country. No, Shukran, Habibi. Every tourist, you're welcome in my country. You're welcome. Shukran, Habibi, I love shukran. the tourists. Seguimos recorriendo Siria. Esta mañana empezó a las 10 aproximadamente, donde rodamos desde Alepo hasta Hama. Ahí estuvimos un par de horas y ahorita nos vinimos a Hosem, que en español es como el fuerte o el crack de los caballeros, así se llama. Este fuerte que está atrás de mí y tiene una importancia histórica increíble que les voy a contar a medida que lo vayamos recorriendo. Este lugar fue construido en 1142 por los caballeros hospitalarios de las Cruzadas. Luego, en 1271, fue conquistado y pues derrumbado, destruido por los mamelucos. Y es que cada civilización nueva que llegaba a un lugar quería pues dejar su marca y tratar de borrar las huellas del pasado. Pero nuevamente en 1948, si no me equivoco, fue restaurado por los franceses y hoy en día está bien habitado para el turismo. Este lugar era de suma importancia en la antigüedad porque se encontraba entre el mar Mediterráneo y bueno, lo que es la capital de Siria hoy, Damasco. Entonces era como un punto de paso para todas las cruzadas, adicionalmente de que en esa época Jordania, Israel, Siria, Líbano eran considerados como la Tierra Santa y este lugar era como una muestra, una presencia de ellos en medio de todas las cruzadas, pues. A mí me impresiona que posiblemente soy el único turista en este lugar. Si giramos 360 grados, estoy completamente solo. Y bueno, es verdad que Siria ha pasado por mucho, pero ya son 4 meses desde su liberación del régimen anterior. Adicionalmente que es muy buena época. Está haciendo bastante fresquito. Yo de hecho, después de las 3, 4 de la tarde, me tengo que poner suéter porque el frío pega. Otra cosa que me impresiona mucho de este lugar es lo verde que es. No solamente por el monte que se ha comido el castillo o el fuerte, sino a los alrededores. Nos vinimos ya a una región un poco más montañosa, a diferencia de todo lo que hemos visitado en los primeros 4 días de este país, que era más desértica y más, sí, árida. Esto era el salón más importante, llamado la Sala de los Caballeros. Acá era donde se hacían las reuniones vitales para el funcionamiento de este fuerte, para la preparación de todos los ataques y sobre todo la protección de enemigos que venían. Tenía un anillo externo y esta parte se encuentra dentro del anillo interno. Hay bastantes capas de seguridad para evitar que los invasores llegaran, pues. Por acá la cocina, en donde cortaban los vegetales, deshuesaban al pollo. Bueno, preparaban todo para hornear luego. Por acá está el horno. Y miren qué vasto ese horno tan gigante. No sé si han tenido la oportunidad de ver, bueno, los hornos árabes, pero todo eso en el fondo se llenaba de fuego y el pan lo ponían a los bordes, se cocinaba. Pero qué gigante. Yo a ver si logro poner la cámara por ahí y sentarme para que vean la magnitud de este lugar. Y bueno, aquí tenemos enmasado al horno de el castillo de los cracks de los caballeros. Impresionante, ¿verdad? Que se llame así tal cual. Ese es su nombre original en francés. Les cracks de cavaliers o algo así. Perdonen mi pronunciación un poco nada, o sea, un desastre total. Pero bueno, vamos a seguir explorando este lugar por la parte de afuera. Y ahora sí, desde la cima del castillo pueden apreciar el anillo externo de seguridad y todo lo verde de su alrededor. Es impresionante, pero creo que es primera vez que no veo tanta destrucción en Siria, ni a causa de los terremotos, ni a causa de las guerras civiles.
Este lugar es como más agrícola, se ve que está como más apartado de las ciudades importantes y por ende no sé si fue tan destruido como el resto del país. Y díganme a quién no le llama la atención estos pasajes secretos que parecen unos laberintos. Por acá, bueno, se ve que seguro metían los cañones o qué sé yo qué armas utilizaban para la época. Miren, más escaleritas. Pero seguimos adentrándonos por este pasillo a ver a dónde llegamos. Juanes diría, y a Dios le pido que si me muero sea de amor. Yo le diría, a Dios le pido que nunca me quite este espíritu aventurero, explorador, porque de verdad que me ha hecho llegar a lugares increíbles que ni siquiera me llegaba a imaginar. Y esta es una prueba de ello. Miren qué belleza las vistas. Qué brutal este fuerte. Qué bonito estar recorriendo un poquito de mis raíces, porque sí, ahí tengo, así sea un 5% de sangre siria. Miren esta particularidad que estoy notando, y es que los tanques de agua de las casas son todos rojos, muy pocos azules, en su mayoría rojos. ¿Será que esto era impuesto por el gobierno anterior, como el color rojo de la bandera? Al igual que todos los negocios tenían que tener la bandera siria y hoy en día también, solamente que tienen que tener la nueva. De hecho, hay un periodo de vigencia para cambiar la bandera anterior a la nueva. Ayer en la noche, caminando por las calles de Alepo, vimos a un señor pintando la Santa María de su negocio de verde, la franja de arriba. El cambio no es tan radical, ya que la franja del medio y la de abajo se mantienen igual blancas y negras. Lo único es que hay que agregar una estrella más en el centro y bueno, la parte de arriba sí eliminar el color rojo de la historia de Siria. Y el lugar más alto de este castillo es la torre de la hija del rey. Vamos a explorarla juntos a ver qué hay allá adentro. Esta puertecita me dice que no, pero por aquí hay unas escaleras bastante estrechas. Dios mío. Ustedes no me van a creer, pero yo sufro un poco de claustrofobia. Creo que desde pequeño tuve un episodio con unos amigos jugando en la casa y como que me saltaron encima y me encerraron en un sleeping bag. Juegos de barrio. Y desde ese momento, cuando estoy en lugares tan cerrados, me da como taquicardia. ¡Ah! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Ah! ¡Uf! Y ahora sí, en lo más alto del Scratch de Cavaliers. Una de las cosas que me gusta como turista en Siria, y bueno, también como local, es que puedo usar shorts, pantalones cortos, camiseta para andar por ahí sin problema alguno. Para los que vieron la serie de Irán, el país que les compartí antes de llegar a Siria, allá ni siquiera los turistas pueden usar shorts, hombres, y bueno, por supuesto las mujeres deben estar tapadas, aunque en la actualidad ha habido como un poco de rebeldía, al menos con el uso del hijab, pero nada de faldas, shorts, olvídense de eso. Aunque acá en Siria, sí es posible. Vine en una época en donde hace demasiado frío, demasiada brisa y prácticamente me dan ganas de estar en pantalones largos, en camisas largas, pero me pongo esto por rebeldía, porque digo, si puedo, ya vengo de un país en donde no pude por unas semanas, toda la ropa sucia, no he lavado ropa, solamente me quedan chores, ¿qué voy a hacer? Aprovechar mientras puedo y aguantar el frío, como si no hiciera frío. La brisa está fortísima y si vienen no hagan este tipo de estupidez, no hace falta. Acá pueden ver la escalerita por donde subí. Literalmente se vuelve como más chiquita y si uno resbala el pie, bueno. ¡Oh! Se logró, vale, ya.
Y cuando les digo que pareciera que la guerra o el terremoto no hubiese llegado a este lugar, es real. De hecho, es una de las fortalezas medievales mejor conservadas del mundo. Por eso su importancia histórica no solo en Siria, sino en la historia de la humanidad. Fue declarada en 2006 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y está muy bien, muy bien. De verdad, nada que reprochar. Más allá de una que otra cajita de cigarros por ahí. Pero ¿qué más se le puede pedir a estos sirios que fuman en el carro, fuman en hoteles, fuman en restaurantes, fuman en el baño, fuman en... O sea, creo que la mezquita es el único lugar en donde no se fuma. De resto, yo creo que en aviones fumarían. Una locura todo lo que fuman acá. No solo en Siria, sino en la mayoría de los países de Medio Oriente. Pero... lugar tan impresionante. Y es que hasta su rito tenía para que el rey llevara a pasear a la reina en canoa o para que agarraran agua para el fuerte. Múltiples usos. Este era el establo y les juro que todavía huele a caballo. ¿Cuántos siglos después de que un caballo deje de habitar un establo tendrán que pasar para que su olor se marche? Deberían sacar perfumes con olor a caballo. Así seríamos recordados por siempre por nuestra damisela. Nos alejamos un poquito del palacio para tener esta vista panorámica y miren qué belleza. Imagínense ser hijo del rey o el rey mismo. Bueno, no, el rey no, porque qué tantas, muchas preocupaciones. Honestamente, nada que envidiarle a un rey de la época medieval. Es verdad que podía ser la máxima autoridad, la figura más idolatrada por la población, pero también demasiado trabajo. Mucho por qué preocuparse. Quizá ni dormía tranquilo pensando en que los iban a conquistar, los iban a... ¿Qué dicen ustedes? ¿Les gustaría haber sido parte de una familia real o inclusive de rey, reina en la época medieval? Dejamos el fuerte al otro lado de la montaña para venirnos a un monasterio. Y miren qué belleza este lugar. Se llama el Monasterio de San George, cristiano por supuesto, y se remonta al siglo VI. Qué belleza este lugar, o sea, la paz, el silencio, es increíble. Además del lugar en donde está ubicado, la cantidad de verde, de montañas alrededor, me parece maravilloso. Este lugar se encuentra en el Valle de los Cristianos y el pueblito se llama Al-Mishtaya, como la región de Homs, todavía en Siria, y es interesante porque es mayoritariamente cristiano. Hay 32 pueblitos dentro de esta región y 27 son cristianos. Y este es un monasterio ortodoxo griego. Bueno, he visto poco de lo que he podido grabarles. Me parece un lugar maravilloso. Este monasterio fue fundado en el siglo V, posiblemente durante el reinado del emperador bizantino Justiniano I, y se cree que fue construido sobre las ruinas de un antiguo templo pagano dedicado al dios Homero. El complejo tiene 6.000 metros cuadrados y fue restaurado en 1857, así que está muy conservado. De verdad, una visita súper recomendada, otra cara de Siria que no había tenido la oportunidad de conocer, no solamente por sus alrededores, estar en valles verdes espectaculares, sino también por la paz que se respira acá, porque
no está tan presente los estragos de la destrucción por la que ha tenido que pasar el país en las últimas décadas. Y miren lo que les digo, solo saliendo del monasterio hay verde a su alrededor, pero 360 grados. Ahí está parte del pueblito y de resto, bueno, el monasterio y montañas, montañas y más montañas. Investigando un poco más, pude leer que de los 32 pueblos que les mencioné, los 5 restantes son musulmanes. Pero de esos 5, 4 son alawitas y 1 es sunita. Ya les he mencionado que, bueno, sunita es la rama del Islam que más está presente en todo el mundo con un 80-85%. Y el otro 15% son de chiitas. Sin embargo, dentro de los chiitas hay diferentes vertientes o ramificaciones que algunos ni siquiera son reconocidos por los chiitas como parte del Islam. Entre ellos están los alawitas. Estos como que creen que Ali, que era el primo y yerno del profeta Mohammed, se hace presente a través de una divinidad. Es como la figura, si no más importante, de las más importantes del Islam, pero también tienen algunas creencias del cristianismo, otras agnósticas, otras del Islam ortodoxo. Por ejemplo, algunos celebran las Navidades o la Epifanía como el cristianismo, otros no ayunan en Ramadán, por ejemplo. Y lo más loco es que son como una secta que no te puedes convertir, tienes que haberte iniciado dentro de los alawitas. Es decir, si tú a los 20 años de edad eres chiita o eres sunita y quieres ser alawita, no puedes. Tienes que haber nacido dentro de una familia alawita. El conocimiento solo lo comparten dentro de esta comunidad y por años han sido como perseguidos y a la vez han tenido muchas diferencias como sectarias y por eso se han originado bastantes guerras y represiones. De hecho, la antigua familia que estaba en el poder, o sea, Bashar al-Assad y Hafez al-Assad, su papá, eran alawitas. Entonces quizás todo ese rencor que tenían en contra del resto de los musulmanes, tanto de Siria como bueno, de los países alrededor, hizo que tomaran decisiones tan descabelladas y tan locas basadas en sus creencias, su religión, qué sé yo, y terminaran bueno, acabando con un país tan hermoso y tan importante en Medio Oriente. Acabamos de hacer una parada en la mitad de la carretera para comprar gasolina porque eso es otro de los productos que escasea en este país. Y cuando indagué un poco el por qué no había gasolina en Siria, me dicen que a pesar de que es un país petrolero, la mayoría de los pozos de petróleo están en el noreste del país y es un territorio ocupado por los kurdos. Ya les había mencionado en el video de Irak que los kurdos son una etnia totalmente diferente, ni siquiera son árabes, tienen su propio idioma y aunque sí son musulmanes, tienen como que sus prácticas y sus tradiciones muy cerradas. De hecho, bueno, en la antigüedad ellos estaban como todos ubicados dentro de lo que era el Imperio Otomano y después de la Primera Guerra Mundial no les asignaron como un estado y ahora están regados entre Siria, Líbano, Turquía, Irak. Y me parece impresionante, viajeros, la cantidad de conflictos que ha tenido este país con las minorías sectarias, con las etnias diferentes. O sea, ya les conté hace un rato lo del expresidente y su familia que era alawita y pues todos los problemas que pudieron haber surgido por las diferencias religiosas. También el día que yo llegué cerca del Palacio de Gobierno hubo un bombardeo por Israel defendiendo a los drusos, que son otra minoría religiosa dentro del país. Y por si fuera poco, ahora también tienen diferencias o problemas con los kurdos, que son quienes administran las zonas en donde hay petróleo en el país y tienen que comprarlo del Líbano, como ven acá, en casi todas las regiones del centro del país, no las ciudades principales obviamente, pero he visto mucha gasolina, inclusive desde que estaba cruzando la frontera, y ahí tienen el motivo por el cual no se consigue en gasolineras normales. Un litro, $1 en la mitad de la autopista, en la mitad de la vía, acá en Siria.
Después de rodar 3 horas aproximadamente desde Al-Mishtaya, en donde estábamos, nos vinimos a Palmira, uno de los pueblos más espectaculares y que en la antigüedad vivían pues del turismo acá en Siria. Es impresionante cómo en la entrada hacia el castillo se encuentran todas estas como barricadas que están llenas de piedra y arena para, me imagino, contener las balas, los enfrentamientos. Miren, acá se veían que eran las guaridas. Wow. Y es que este castillo estuvo ocupado por los rusos durante la guerra civil en el 2011. Por eso quizás se ve tanta protección y luego pues tanto abandono, porque después de la caída de Al-Assad todos se fueron del país, especialmente los rusos y también los iraníes. He visto varios videos en donde la embajada de Irán está totalmente abandonada y bueno, todos los que apoyaban a este régimen pues se fueron. Wow, se marcharon. Y para llegar al castillo hay que cruzar ese puente. Debo admitir que es primera vez que veo turistas en todo mi viaje a Siria y son asiáticos acá frente al castillo de Palmira. Y es que no es mentira lo que les digo. En la antigüedad esta ciudad, o sea, hace 15 años vivía netamente del turismo. Hoy en día pues ya no, pero qué loco que los únicos turistas que he visto en 7 días por Siria haya sido aquí en Palmira. Y si nos remontamos unos milenios atrás, Palmira fue una ciudad muy importante en la ruta de la seda porque conectaba todo lo que era el Imperio Romano con los persas, los indios e inclusive los chinos. Entonces todas las caravanas pues paraban acá para abastecerse de agua principalmente, comida, descansar y seguir su ruta. Entre el siglo I y III después de Cristo fue una ciudad cosmopolita y súper próspera. Inclusive está en la historia la reina Zenobia, que ella como que era muy rebelde y quiso rebelárseles al Imperio Romano y conquistó Egipto y Anatolia, y luego bueno, los romanos mandaron varios ejércitos y la terminaron derrocando, pero su legado quedó acá en Palmira escrito para siempre. Miren estas columnas de granito. Bajamos de la colina y llegamos a la columnata monumental, en donde se encuentra 1.2 kilómetros rodeado de puras columnas. Y hay unas que me llaman la atención específicamente y es que son de granito. Ya les había dicho que la reina Zenobia conquistó Egipto, entonces se traían el granito desde Aswan. Mantenían relaciones comerciales pues muy estrechas entre Palmira y esta ciudad de Egipto, especialmente porque estaba muy inspirada en el trabajo que había hecho Cleopatra. Una de las razones por las cuales este lugar se mantiene tan conservado es porque estuvo enterrado bajo arena del desierto de Palmira por prácticamente 1600, 1700 años, hasta 1920, cuando los franceses llegaron acá después de la Primera Guerra Mundial y empezaron las excavaciones y encontraron esta maravilla y bueno, siguieron hasta 2010, que en la guerra civil pues todo el mundo se fue acá. Inclusive muchas partes que estaban mejor conservadas fueron destruidas por ISIS, que ocupó esta zona entre 2015 a 2017. No solo bastaba con los rusos, sino también ISIS.
Esta es una de las mayores muestras de destrucción de estos grupos islámicos extremistas. Esta fachada estaba totalmente perfecta y es que me encuentro en lo que era el anfiteatro. Miren qué belleza este lugar. ¡Salam aleikum! Qué bonito todo este lugar. Pero acá, bueno, no se pueden ver más escombros. Ojo, todavía se mantiene gran parte de la estructura, pero imagínense este lugar totalmente perfecto, resistiendo al paso de los años, para que vengan un grupo extremo a destruirlo. Y esto que ven acá era la Ágora o la plaza central de Palmira, toda rodeada por columnas. Un dato curioso es que justo allá en el fondo hay textos escritos sobre la roca, pues en griego y en palmireño. Es decir que en este pueblo, ya en el siglo I, II, III después de Cristo, eran bilingües. Y hay muchos lugares de toda esta zona arqueológica que no se pueden visitar porque todavía hay minas en el piso. Entonces, esta es como la zona segura. Si vieron los videos de Irak, especialmente los de Mosul, pudieron haber visto casas y espacios en donde el gobierno americano escribía safe, diciendo que ya pues había limpiado eso después de su paso por esta ciudad. Pero acá, como sacaron a ISIS como en el 2017, no dejaron como un mapa o algo así, y ni los rusos que estaban allá, ni el gobierno de Bashar al-Assad tenía, como un mapa de dónde estaban las minas. Entonces todavía están como esperando ayuda de algunos expertos en quitar minas para poder abrir toda la zona arqueológica al público. Cerramos este recorrido arqueológico por el templo de Bel, el más grande entre el siglo I y III después de Cristo de su estilo, hecho en honor pues al dios Bel. Todo esto que ven destruido nuevamente por ISIS, era como la sala de oración justo en el centro del templo. A diferencia de la columnata, el templo de Bel no estuvo enterrado hasta la llegada de los franceses. De hecho, se utilizaba como un hotel para los beduinos. Sin embargo, cuando llegaron los franceses, pues los desplazaron a todos y le quitaron, digamos, este funcionamiento moderno que tenía para resguardarlo como sitio arqueológico, iniciar restauraciones, pero luego en el 2016 fue todo destruido. Hello, my friend. How are you? You're welcome. Good, good, good. Welcome in Palmyra, amigos. Good, good. No compra collares. No, no compro, gracias. You're welcome. Bueno, bonito, baratos, amigos. Bueno, bonito, barato. Hueso camelo. Hueso camelo. ¿Cómo sabes español? Turisto. Ah, Before I am young, I work with tourists. ah. And when the tourists stop coming? About before it's 15 years. Okay. But now we come every day. Again. Group to group, he come. Okay, okay. Yes, every day we have tourists. How many people every day? Every day. Today he come 50 people. 50, wow. tourists. Wow, that's a Yeah. lot. 3 group. Wow. All the time. I am very grateful for that, my friend. Thank you very much. Thank I you. love the tourists he come to my country visit. Oh my God, thank very you so nice, much. my country. No, it's very good. Yes, yes, You're welcome. yes. Shukran, Habibi. Every tourist, you're welcome in my country. You're welcome. Shukran, Habibi. I love the Shukran. tourists. Shukran, Habibi. You're welcome. Nice to Shukran, meet you. Habibi. Shukran, shukran. Qué bonito, en verdad, qué bonito, y ojalá que este país florezca nuevamente
y que los turistas puedan venir, sentirse seguros y explorar un poco de Siria, tanto de su gastronomía, que es espectacular, como bueno, de los sitios arqueológicos y su naturaleza, y ayuden a reconstruirlo, porque lo que más se necesita ahorita es dinero para poder levantar todo lo que está prácticamente destruido. This is my shop. Okay, This is my shop for the tourists. amazing. I work with tourists when I am young. Okay, okay. This is bags. It's handmade. My grandmother he make it. Oh my God. Then I sell it for the tourists. Okay. This is bag. Oh, God bless your grandmother. Thank you. God very bless much. your grandmother. Thank you so much. You don't Hola. buy something you from me. Thank you, thank you, You're thank you, welcome every time. thank you, friend. With you. Thank you. Oh, the Virgin. You need one? No, I'm okay. My friend, tell the tourists for your country. Yes. I am my shop in the temple. Oh, Oh, no problem. Oh. camel. لحم ميد خروف Ah, lamb. cordero o lamb. Ajá. Buena. Buenísima. يعطيك العافية. Suavecita. Good, very good, very good. Wow. Oh. Oh. Cordero. Lamb. لا راس نعم نعم. Oh. Una pequeña porción de arroz. Wow. Miren cómo le ponen como unos carbones en el medio. شو بتقول له أنا؟ Ah, para ahumar el arroz. Wow. بنحط عليه مشان النكهة. Eso debe saber divino. Ya tengo la boca hecha agua. Miren, en la llegada a todos los lugares te ofrecen un poquito de café, como un shot. Así te lo dan. Un cafecito de bienvenida. Con cardamomo. Tiene un sabor bastante intenso, pero I like it. Shukran. Emanuel. Ok, probar el arroz. Vamos a ver qué tal el arroz. ¿Qué tal? Muy bueno. Yes, yes. Ya. Es algo típico. No more shawarma, shawarma. Oh, Aquí. miren, miren, miren. Come. Claro, obviamente. La cucharilla directa, del cucharón directo, que viene del arroz, por supuesto. Oh. Oh. Miren la belleza de este lugar. Uno se quita los zapatos y miren, miren qué espectacular. Se sienta ahí para comer. Me quedé con ganas de comerme en un plato entero de comida. Al menos pude probarla para grabarles el video y estaba muy muy rica, pero nada, se tardaron demasiado. 1 hora y pico y todavía no habían traído ni una ensaladita y decidimos irnos. Así que ahora nos toca un largo recorrido para Damasco y nos paramos a comer en otro lugar. ¡Wow! Miren esta super metralleta en la parte de arriba de una tundra. ¡Qué locura! Algo sí debo aclarar y es la amabilidad de los policías. Las personas aquí están armadas hasta los dientes y en cualquier alcabala, punto de control, de igual manera te sonríen, te dan la bendición, te dejan que les tomes fotos, grabes videos. Y es que de verdad se nota que quieren como proteger al pueblo, bueno, y sobre todo a los turistas. Específicamente en esta ciudad Palmira, que es una de las más visitadas, o era una de las más visitadas en Siria, y están tratando pues de que vuelva la gente. Pero en verdad, en 7 días que llevo en el país, mi experiencia con la policía, el ejército y bueno, todos los cuerpos de seguridad que están desplegados en las calles ha sido increíble, increíble, y eso hay que agradecerlo.
Viajeros, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Recorrimos fortalezas como el Crac de los Caballeros, el Monasterio de San Jorge y las ruinas majestuosas de Palmira. Hablamos de las divisiones religiosas del Islam chiita, alawita, sunita, drusos, entre otros, y cómo esas diferencias han alimentado décadas de conflicto. Pero también vimos la otra cara de Siria, la amabilidad de su gente, su orgullo cultural y ese deseo enorme de volver a recibir turistas. En el próximo episodio daremos un giro importante hacia la parte más oscura y triste de esta nación. Vamos a visitar Saidnaya, la prisión más temida del país, conocido como el matadero humano. Un lugar donde, según denuncias internacionales, miles de personas fueron torturadas, ejecutadas o simplemente desaparecieron. Exploraremos su historia, su papel dentro del aparato represivo sirio y lo que representa para las víctimas y sus familias. También hablaremos con personas que vivieron en esa época, inclusive que estuvieron presas en este lugar, y veremos cómo el miedo todavía sigue vivo aunque el conflicto ya no esté en todos los titulares. Va a ser el episodio más crudo, más difícil, pero necesario para entender toda la complejidad de este país. Así que suscríbete, activa la campanita y nos vemos muy pronto en el próximo capítulo de esta serie por las tierras sirias.